Te doy la bienvenida una vez más a la Agencia de Control y Observación Paranormal. Me da mucho gusto tenerte aquí otra vez. Vamos directo al grano. Y para esto creo que debería ser un poco más reservado, porque lo que ocurrió no está para hacer bromas. Quiero que quede claro que, en teoría, nuestros agentes están conscientes de los peligros de este trabajo. Por eso desde el principio se les deja muy en claro que si acceden a unirse a nosotros, vivirán cosas que los dejarán marcados de por vida. Lamentablemente la mayoría de estos agentes hacen oídos sordos ante nuestras advertencias porque son atraídos por la gran cantidad de dinero que se les da. Y si fueran un poco más avispados, entenderían la indirecta de que el monto del pago es proporcional al riesgo. Alan, por desgracia, es uno de esos pobres que se ven cegados por el dinero y creen que no podrán vivir algo peor que lo que experimentaron en el caso pasado. Pero creo que desde ahora estará consciente de que, de hecho, es lo contrario. En fin, me faltarían horas para ahondar en este caso particular del agente Alan. Creo que hasta ahora es el más interesante y peligroso de los pocos que ha investigado. A diferencia de las veces anteriores, Christian no tardó en contactarme. Pareciendo que siempre intenta comunicarse de un modo diferente, ahora apareció en mi computadora. No fue a través de un hackeo o algo extraño como eso que me pasó por la mente tantas veces antes, sino con un simple correo. Como era usual, solo me notificó un día, el café al que siempre vamos y una hora. Por primera vez me citó en la noche. Ese café ahora me produce un malestar en todo el cuerpo, incluso antes de entrar. Mi cerebro ya ha registrado bien que cuando salgo de ese lugar, lo hago con una misión en la que conoceré otra parte más de este mundo que, en teoría, debería permanecer oculta, y debería quedarse así por la seguridad y salud mental de todos. Encontré a Christian al fondo del establecimiento, sentado en la mesa más solitaria y apartada de las demás. Ahora se encontraba leyendo un libro de la psicología humana. Tiene todo el sentido del mundo que estudie sobre eso si tiene que saber cómo convencer a gente como yo. Me senté frente a él y lo saludé de manera seca. Cada vez sentía menos compañerismo por él. Alan, qué bueno verte otra vez. Nos pidió un café para los dos. Mira, justo aquí viene. Un camarero llegó con una charola sobre la que tenía 2 vasos altos de cristal con leche en su interior. Nos puso uno a cada uno y nos sirvió con una de esas técnicas que solo ellos conocen de verter el café mientras elevan su contenedor. Cuando terminó su tarea, nos preguntó si queríamos algo más. Christian le dio las gracias y le dijo que no. El camarero se dio la vuelta y se fue. ¿Cómo has estado, chico? Te ves muy serio. Para este punto sentía que su pregunta era ya una burla ridícula. Sin embargo, esta vez no pude contenerme. ¿Tú cómo crees que voy a estar, Christian? He visto muertos, objetos endemoniados que Dios no debería permitir que existan. Dejé morir a una chica, estuve frente a un pobre hombre con obesidad mórbida en sus últimos momentos y luego vi a un espectro que ni el mismísimo diablo querría ver. Y que, por cierto, de eso nunca me hablaron ustedes, desgraciados. En serio, Christian, ¿tú cómo crees que estoy? Sin darme cuenta, había alzado la voz más de lo que debía. Un par de ojos curiosos voltearon a vernos. Christian me hizo señales con la mano para que bajara el volumen. Chico, tranquilo. Era una pregunta de cortesía. Sé que esto no ha sido fácil para ti. Mira, ten. Christian sacó un sobre gordo lleno de dinero de su bolsillo trasero. Mis jefes me piden que te dé esto como un bono por eficiencia y perseverancia. La verdad no recuerdo cuándo fue la última vez que alguien aguantó más de 3 casos. Tenía unas ganas incontrolables de tomar ese dinero y arrojárselo en la cara. Pero como siempre, la mesura y la necesidad me impedían hacer tales estupideces. Bueno, no te quito más tu tiempo, Alan.
Este es el caso que vas a atender esta vez. Me acercó un folder que estaba a un lado de su café. Es la granja Miraflores. Hemos detectado un objeto maldito aquí y su influencia es muy poderosa. Hizo un desastre enorme allá. La gente... bueno, está flotando. Mira, Alan, no te voy a mentir y voy a ser lo más claro posible. Por nuestras investigaciones tenemos la teoría de que este es uno de los tipos de objetos malditos más peligrosos. Son de los que te pueden dañar de un momento a otro. Afortunadamente parece que este no es tan violento como otros, así que creemos que no tendrás mayores problemas. Si ya saben que hay un objeto maldito ahí, ¿por qué tengo que ir a investigar?, pregunté, ahora más tranquilo. Porque, como dije, es solo una teoría. No estamos seguros de ello. ¿No están seguros? ¿Cómo se enteran en primer lugar sobre esto? Ay, Alan, eres demasiado curioso, y en este trabajo eso es lo peor que puede ser, dijo Christian. Mira, te prometo algo. Si resuelves este caso, te contaré cómo es que la mayoría de las veces nos enteramos de las posibles ubicaciones de objetos malditos, ¿de acuerdo? No es algo que deba hacer, pero por lo menos ya llevas más tiempo activo que los últimos 3 agentes. Al no recibir respuesta mía, él continuó. En fin, como siempre, ahí en el resumen de misión encontrarás todos los datos, historia, ubicación y otros detalles de la granja. Te lo digo en serio, chico, ten mucho cuidado. Esta será una misión peligrosa. ¿Christian mostrando algo de compasión? El libro de psicología que está leyendo sí que le está funcionando. Sí, no te preocupes, y gracias por el café. Después de esto me levanté y me fui. Al menos, ahora no quise estampar mi puño en su cara. En esta ocasión no tuve que viajar en avión para llegar a mi destino como con el hombre manzana. Bastó con utilizar el auto por unas horas. Aparqué cerca de la granja Miraflores. A mi lado había un campo de trigo hermoso que se extendía hasta donde mi vista alcanzaba. El viento olía puro y fresco. Bajé la cámara conmigo y caminé hasta allá. Desde lejos se podía ver un gran terreno que era ocupado por muchas construcciones de lámina y una que otra hecha con buen cemento o ladrillo. Gracias al mapa que venía en el resumen de misión, yo sabía que este era un sitio que ocupaba una gran extensión de territorio. Cuando Christian me mencionó la palabra granja, me pensaba que hablaba de un granero y una casa, quizá uno que otro establo o campo para pastar, pero nunca pensé que aquí estaría todo automatizado e incluso habría edificios de administración. Creo que mi concepto de granja era ya muy antiguo. Caminé como 500 metros hasta la entrada. Desde allá podía notar cosas que flotaban como si fueran globos. Pero no eran eso. No podía darles forma en realidad. Mi miopía no me dejaba verlo bien. Incluso mucho antes de llegar, comencé a sentirme mal. Por primera vez en mi vida entendía realmente lo que significaba esa frase de sentir el ambiente pesado. Es como si de pronto tus miedos más arraigados salieran y te dijeran: «Hey, no nos olvides, recuerda que estaremos siempre a tu lado, atormentándote». Y después, todo aquello negativo por lo que pasas en la actualidad empieza a taladrar tu cerebro y te sientes incapaz, te sientes destruido. Es realmente desalentador, pero aún así continué. Cuando llegué, las puertas de metal estaban abiertas, y al asomarme, vi algo que me dejó sin aliento. Por fin vi bien lo que estaba flotando. Desde donde yo estaba hasta lo más profundo de la granja, se podían ver cuerpos que estaban suspendidos en el aire. Sus brazos y piernas caídos y su pecho miraba al cielo. Su cabello ondeaba de manera muy lenta, al igual que su ropa. Todos estaban inconscientes, simplemente flotando ahí en la nada.
Estupefacto caminé entre ellos. Había personas que, por fuera, alcanzaban casi los techos de los edificios más altos, y otras que no llegaban a más de 3 metros de altura. Con curiosidad y un miedo cada vez mayor, me interné en uno de los edificios. Era un lugar pequeño con dormitorios, quizá donde habitaban los trabajadores de la granja. Ahí, las pobres personas que no tuvieron escapatoria quedaron atrapadas dentro, chocando con las paredes y el techo interior de las construcciones. Pude encontrar a un hombre muy joven que, flotando, me llegaba a la cabeza. Gracias a eso pude inspeccionarlo un poco mejor. Lo empujé muy levemente y su cuerpo se deslizó sutilmente como si estuviera en el espacio exterior. Cuando miré su rostro, me percaté de algo extraordinario y lúgubre. Sus ojos y boca emitían un brillo de color púrpura extraño, fantasmal. Está por demás decirlo, pero nunca había visto algo como esto. Exploré un poco más el edificio y todas las personas que pude encontrar estaban en la misma situación. Salí de ahí y continué mi búsqueda. Me daban escalofríos constantes al ver a toda esa gente en el aire. Chocar por accidente con sus cuerpos levitantes se sentía horrible. En cierto punto vi un gallinero. Las decenas y decenas de aves se hallaban flotando quietas, todas con posiciones diferentes. Daban la impresión de que estaban aterradas antes de que pasara lo que sea que sucedió. Sus ojos y picos abiertos emitían ese característico brillo púrpura que convertía a la escena entera en una obra artística espeluznante. Más adelante me topé con un establo. Las vacas daban leche en aquel sitio, por lo que sus cabezas se encontraban retenidas en unas construcciones metálicas que evitaban su movimiento, mientras unas mangueras succionaban la leche de las ubres. Así, en esta rara posición, sus cuerpos flotaban hasta donde sus ataduras les permitían. Al igual que las otras criaturas de la granja, desde sus ojos y hocicos, el brillo púrpura era expulsado. Después de 1 hora de buscar alguna pista, comencé a preguntarme cuál podría ser el objeto maldito. En todo momento, con la cámara hacía escaneos a mi alrededor, pero no había nada que resaltara especialmente. Al menos no, hasta que llegué a la casa de la familia dueña de la granja. Esta construcción estaba ubicada al fondo del terreno, un lugar alto y con un aspecto antiguo, casi recordándome a la arquitectura soberbia de la casa de Jessica. Las puertas estaban cerradas, pero no tenían seguro. Pude abrirla con solo girar la manija. Desde el momento en el que puse un pie dentro, la sensación de escalofrío se intensificó. No llevo mucho tiempo haciendo este trabajo, pero ya puedo identificar cuando uno de los objetos malditos está cerca. No es que me hubiese vuelto experto, es solo que el sentimiento es único. Entré con cuidado. La oscuridad reinaba en su mayoría. Aquí, el aire se sentía espeso, como si causara más fricción en mi piel, más resistencia. Me era difícil moverme y respirar. Caminé de un lado a otro, examinando cada objeto que se viera sospechoso. Vi personas en el interior, personas que llevaban ropas más casuales. No parecían ser trabajadoras de la granja. Era la familia dueña. Una señora, un señor, 2 jóvenes y una niña. Todos tenían una expresión de puro horror que era iluminada por la luz púrpura. Me incomodaba cada vez más estar ahí. Deseaba con toda el alma huir, pero ya estaba aquí. No podía dar vuelta atrás. Después de un largo rato, llegué a la parte más alta de la casa, donde había una escalera hacia arriba flanqueada por paredes de madera que me dirigían a una puerta.
El aura de horror provenía de ahí. Era un sentimiento que no había vivido con ningún otro objeto maldito. Este era poderoso y claramente maligno. Subí las escaleras y abrí la puerta. La oscuridad dentro era abrumadora, pero una sola luz iluminaba aquella habitación que no era más que un estudio desordenado, lleno de libros y con una mesa en el medio. Encima de esta estaba la fuente de luz del mismo tono púrpura misterioso que emitían las personas desde sus ojos y boca. Esta fuente del brillo era una pecera. Sin las agallas para avanzar más, saqué mi cámara y apunté hacia el frente. En la pantalla, la pecera brillaba de un turquesa único. Habiéndome asegurado de que ese era el objeto maldito, tomé la foto. Por lo que había visto hasta ahora, esperaba que nadie hubiese sufrido tanto. Como veces anteriores, mi visión se distorsionó. Un remolino de colores se terminó transformando en el mismo escenario en el que me encontraba segundos antes, el mismo estudio. Pero ahora estaba bien iluminado por una ventana abierta. En medio, sobre la mesa, estaba la misma pecera, y detrás de ella se encontraba un anciano que la observaba con gusto y con una gran sonrisa. No transcurrió ni un minuto hasta que el sonido de las aves y el ambiente en general se detuvo, y algo comenzó a surgir de la pecera. Era un aura similar al de la radio cuando se activó con los ancianos, pero la de este objeto maldito era especial, más violenta. Como una explosión, el aura se expandió por toda la casa y la granja. Los sentimientos de decenas de personas que se encontraban en el terreno llegaron a mí. Todos y cada uno de ellos sintieron miedo en cuanto el aura los alcanzó. Algo estaba pasándoles, porque el miedo fue creciendo hasta un punto desesperante, como si estuvieran ahogándose. Bajé las escaleras por las que llegué al estudio y vi a la familia vomitando una luz púrpura desde su boca y ojos. Tosían y se agarraban la garganta como si algo estuviera asfixiándolos. Poco a poco sus cuerpos dejaron de ser regidos por la gravedad y se elevaron lentamente. Pronto se me hizo imposible resistir el cúmulo tan espantoso de sentimientos de la gente a mi alrededor. Me agarré la cabeza que comenzaba a dolerme como si yo fuera quien tuviera todo eso dentro de mi cuerpo. Tratando de alejarme del torbellino de dolor, volví a subir al estudio. Comencé a gritar de desesperación y en medio de mi agonía miré al viejo que estaba detrás de la pecera. Lo que antes era una sonrisa, ahora era una mueca de deseo, como si el hombre manzana mirara sus frutas rojizas. Transmitía la misma adicción, el mismo placer de poseer el objeto maldito. En ese instante, sus cansados ojos se posaron en mí y la visión acabó. Los colores se volvieron a arremolinar para traerme de vuelta a la realidad, y ante mí estaba el mismo hombre. No lo había visto la primera vez, pero ahí estaba, mirándome. Me mostraba los dientes con odio, como si se sintiera amenazado. Con la clara intención de acercarme a él para ayudarlo, se levantó y golpeó la mesa. Me asustó y di un paso hacia atrás. El anciano hacía sonidos dignos de una bestia embravecida. Como pudo, movió sus cansados huesos que lo hacían tambalearse y apoyado en la mesa caminó lentamente hasta colocarse delante de la pecera que le daba un aspecto sombrío y maligno gracias a su luz oscura. Se plantó ahí y no se movió más. Él estaba protegiendo la pecera. Yo estaba muy desesperado y comencé a sentirme mal.
No sabía qué hacer. La única solución que vino a mi mente fue hablarle a Christian. ¿Hola? ¿Alan? ¿Christian? Estoy frente al objeto maldito. Es una pecera, pero hay un señor que no deja que me acerque. ¿Cómo? ¿Por qué? No lo sé, parece... Ay, parece estar poseído o algo. Christian, no puedo respirar. ¿Alan? ¿Qué te pasa? No sé, mis pulmones no pueden tomar aire. ¡Ay, puta madre! Escúchame muy bien, chico. ¿Recuerdas lo que te dije que le pasa a la gente que no quiere cooperar con nosotros? Debes matar al anciano y destruir el objeto maldito, ¿entiendes? ¿Qué? ¿Matarlo? Alan, se te está acabando el tiempo. Hazlo. Acaba con el anciano y con la pecera ya. Christian, tengo miedo. Yo lo sé, chico, pero por favor reacciona. No tienes más opciones. Hazlo o vas a morir ahí mismo. Esto último despertó algo en mí. Un instinto de supervivencia. Una inyección de adrenalina extrema. Mi cerebro dejó de razonar e hizo lo que tenía que hacer. Solté el teléfono y caminé hasta el pobre señor que al ver mi rostro e intuir mis intenciones, puso aterrado un brazo frente a él para tratar de defenderse de lo que venía. Aparté su brazo y con todo mi peso tiré al débil anciano. Lo tomé del cuello y presioné tan fuerte como pude. Sentí cómo rompía partes de su cuello y el señor empezó a manotear para intentar quitarme mientras abría la boca tanto como podía para tratar de buscar aire. Pero no tuvo la fuerza suficiente. Por unos segundos vi el rostro de mi pobre madre en aquel cuerpo famélico. Ante eso cerré los ojos. Yo también comenzaba a ahogarme por obra del objeto maldito. Me estaba haciendo lo mismo que a las pobres personas de esta granja. Sentí mi cuerpo cada vez más liviano y presioné más y más hasta que el anciano murió. Su rostro arrugado y sin vida, con la boca y los ojos abiertos. Nunca podré olvidarlo. Con lágrimas en los ojos y con poco oxígeno en mis pulmones, me paré y tomé la pecera. La levanté con lo que me quedaba de fuerzas y la arrojé al suelo. El cristal estalló en 1000 pedazos y el agua me salpicó a mí y al cadáver a mis pies. La gravedad volvió a afectarme y sentí todos mis órganos y extremidades siendo empujados de nuevo al piso de madera. En ese momento, como si fuera una pesadilla, se escuchó una lluvia de cuerpos pesados cayendo hasta golpear el suelo a mi alrededor. Poco a poco, todo lo que había vivido en esa tarde comenzaba a atormentarme. Mi mente volvía a la realidad y se daba cuenta de la atrocidad que había cometido y de los horrores que estaban pasando por todas partes. El aire volvió a mí y la sensación de ahogo se esfumó. Me negué a ver el cuerpo del pobre anciano. Fui por el teléfono que había dejado caer y le hablé a las hermanas. Mientras salía de la granja, inevitablemente vi los cadáveres de la familia y los trabajadores descansando en el suelo como si fueran muñecos de trapo. Sus ojos y boca habían dejado de brillar. Llegué a toparme con algunos pobres que se habían roto el cráneo al caer desde tan arriba, y sus sesos yacían por todo el suelo. Me sentía muy cansado y débil como para correr, así que tuve que ver todo el desastre. Cuando salí de la granja Miraflores y llegué a mi auto, me quedé mirando hacia el horizonte. Estaba en una especie de trance.
quizá no consciente todavía de lo que hice. De pronto, unas ganas incontrolables de llorar me inundaron y permanecí ahí berreando como un niño por casi media hora. Este trabajo me está convirtiendo en un maldito monstruo y prefiero morir antes de seguir haciendo esto.